Profesora, le vengo a hacer una video exposición referente a los actos procesales. Hablaremos también sobre las nulidades, las notificaciones, citaciones, las decisiones, entre otros. Primero hablaremos sobre lo que son los actos procesales. Debemos decir que los actos procesales se entienden en sí como un acto jurídico. Todo acontecimiento en sí que se ha llevado a cabo con una intención de la voluntad del hombre y que produce también lo que son consecuencias jurídicas. Citando a lo que es el profesor Chilo Venda, define al acto procesal como aquel que tiene como consecuencia inmediata en sí la constitución, la conservación, el desenvolvimiento, la modificación o definición en sí de una relación procesal. También hablamos en la parte de las nulidades, que la nulidad es la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de sus efectos normales en sí cuando la ejecución no se guarda o no se ha tratado de las formas prescritas para ello. La nulidad procesal, ya enfocándonos por la parte procesal, la nulidad de los actos en sí procesales puede decirse que es cuando carecen de algún requisito que les impiden sí lograr la finalidad a la cual están destinados. Alguno de estos requisitos puede darse el del idioma oficial. En el artículo 151 nos dice que el idioma oficial es el castellano, que todos los actos procesales se deben efectuar en este idioma o quedarán en sí bajo pena de lo que es la nulidad, no serán válidos, y que en dado caso los que no conozcan el idioma castellano deben ser asistidos por un intérprete en sí, que lo puede designar el tribunal, y que todos los documentos que sean redactados en un idioma extranjero deben ser en sí presentados en el juicio y deberán también ser traducidos al idioma castellano por un intérprete público certificado, pues. También hablamos sobre las decisiones. Estas se pueden clasificar en sí como lo que es las decisiones del tribunal. Nos dice también el artículo 57 que son emitidas mediante la sentencia o autofundados, en sí bajo la pena de nulidad, salvo los autos que sean de mera sustanciación. Esta sentencia debe ser dictada para absolver, condenar o en sí lo que es sobreseer. Se dictará para resolver en sí cualquier incidente que se haya presentado. También nos dice que las sentencias y los autos deben ser firmados por los jueces, pues si no están firmados por un juez, por el juez que los haya dictado o por el secretario del tribunal, es la falta de esta firma producirá una nulidad también. Esto va con, las decisiones también. Aquí hablamos un poco también sobre las nulidades. Hablaremos también sobre una parte muy importante, que es la prohibición de reforma de la sentencia. Aquí nos dice que después de dictada una sentencia, cambiarla solo en sí es posible los cambios en la forma.
Cuando se presenta una oposición de las excepciones, estas deben ser resueltas inmediatamente y las decisiones son firmes y se agotan en sí cuando todos los recursos que se pudieron intentar y a los que se llegó en sí, o sea, una sentencia definitivamente firme, también, excepto por la posibilidad de recurso de revisión, que este se encuentra en el artículo 470, ya que en sí el derecho penal nos dice que no existe un concepto consagrado en sí en lo que es la cosa juzgada. Hablamos también sobre las notificaciones y citaciones. Cuando hablamos sobre qué es la notificación, podemos catalogarla en sí, de manera procesal. Se recurre a ella para notificar decisiones. La citación se utiliza para citar a un determinado acto procesal en sí. ¿A quién se cita o a quién se notifica? A las partes, es decir, a los sujetos procesales, a los peritos, expertos o testigos. Mejor dicho, esa parte es quién cita o notifica. Los que citan son las partes, los sujetos procesales, los peritos, etcétera. La citación o en sí la boleta estará debidamente firmada por el juez, y si el citado se niega a firmar, se dejará constancia de este hecho. Si no se encuentra en sí lo que se buscó y en tal caso se colocan a las puertas del tribunal, este será llevado con copias y expedientes. Pues. Este se encuentra en el artículo 181. También hablaremos sobre lo que es la citación de la víctima, ¿verdad? Esto habla sobre los expertos o expertas y intérpretes y testigos. Esto se encuentra en el artículo 169 del Código. En el tribunal deberán librar boleta de citación a las víctimas, expertos o expertas, a los intérpretes y testigos, el mismo día que se acuerde la fecha en que se realizará en sí el acto para el cual se requiere la competencia del citado o citada. También tenemos la citación personal. En este caso, la citación por boleta se debe realizar cuando no se encuentre la persona. Esta es la excepción a la citación personal. Se entrega en sí en su domicilio o en la residencia o el lugar donde esta persona trabaje, con copia de la misma. También esta boleta deberá en sí expresar la identificación de la persona y también su posterior comparecencia. Pues. La citación del ausente. También tenemos a la persona no localizada. Esto se encuentra en el artículo 172. Cuando no se localice la persona que debe ser citada, esta misma se encargará a los órganos de investigación penal para que la cite en el lugar donde se encuentre. Por otra parte, también hablaremos sobre los militares en servicio activo. En nuestro código también nos especifican acá que los militares en servicio activo y funcionarios de la policía también deben ser citados, pero a través o por el conducto de un superior en lo que es su jerarquía respectiva. Este mismo garantizará lo que es la
entrega de dicha citación y con prontitud se efectuará y esta se enviará a constancia a lo que es el tribunal sin prejuicio de la citación personal y salvo en sí las disposiciones de la ley, pues. Igualmente podrán ser citados igual que las demás personas verbalmente, por teléfono, por correo electrónico, etcétera, o en sí por cualquier medio de comunicación interpersonal. Esta es toda mi parte de la videoexposición. Muchas gracias. Continúa mi compañero Ramón Sánchez. Ramón Sánchez, le vengo a hablar sobre el derecho de oportunidad y los acuerdos de reparación. Esto surge cuando se pide en la audiencia de reparación, que donde tiene las alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Las alternativas que tiene el demandado son los servicios comunitarios, que en donde se le domina al juez o jueza del servicio comunitario quien se va a hacer a cargo de llevar a que se cumpla el servicio comunitario. La duración de dicho servicio comunitario se tiene que realizar en una duración de 3 meses como mínimo y mayor a 8 meses. Después de haber finalizado dicha duración, el juez de servicio comunitario tiene que trasladarse a verificar si se realizó el servicio comunitario. Si no se llegó a realizar, él tiene que pasar un escrito al fiscal. Cuando llega la presentada acusación, el juez o jueza conocerá a las partes a una audiencia que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de 10 días y máximo a 15 días, en donde si llega a faltar una de las partes va a surgir el diferimiento de la audiencia que lleva a cancelar el desarrollo de la audiencia. Las partes expondrán brevemente los fundamentos y durante la audiencia el imputado o imputada podrá solicitar que se le reciba su declaración. El juicio oral se hará ante un tribunal unipersonal de primera instancia y sus funciones o las funciones las realiza en el circuito judicial de su respectivo estado. El procedimiento o admisión de los hechos, que esto puede suceder o procede es en la audiencia preliminar. Una vez presentada dicho admisión de los hechos, se le traspasa al Ministerio Público y cuando se solicita o se le admite la realización de la admisión de los hechos, procede a que cuando son utilizadas las alternativas, se le rebaja a la cadena es 1/3 y cuando no utiliza las alternativas, se le rebaja la mitad de la pena que le corresponde por el delito. La decisión de que llegue el juez que tome a que la libertad del imputado es de ejecución es inmediata, que se tiene que realizar la libertad, pero a excepción de que esté condenado por homicidio intencional, violación, delitos que atenten contra la integridad de niños, niñas y adolescentes y la delincuencia organizada.